Bien, y vamos a ir a la palabra del Señor en este momento y busquemos, por favor, para iniciar esta mañana, busquemos Juan capítulo 21, Juan 21. Juan 21 en adelante nos dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Les dice Simón: a pescar me voy. Y le dicen: vamos, nosotros también contigo. Fueron y subieron en un navío, y aquella noche no pescaron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Así que les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Padre, queremos darte las gracias por nuestras vidas, darte las gracias por este momento, por este tiempo, darte las gracias por tu casa que nos alberga, darte las gracias por tu presencia en medio de nosotros, darte las gracias por la sanidad que tú operarás en cada una de las personas que en esta mañana tú invitaste a que salgan, Señor, a recibir de ti. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, y bendícenos con tu palabra. En el nombre de Cristo, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Yo quisiera que vieran a su derecha y a su izquierda, y vean las personas que están cerca de ustedes. Algunos se conocen, pero otros no. Y aún conociéndose, muchas veces no sabemos la parte interna de cada uno de ellos, ¿verdad? Como no conocen tampoco la nuestra de repente, lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que esa persona está pasando, y no sabes quién está a tu lado. Pero Dios nos mandó, nos hizo seres sociales y sociables, de poder vivir en sociedad. Dios nos dio esa apertura, y miren ustedes cuando Dios forma al hombre, algo que iba a compartir en estos días en Recargados, cuando Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, ¿de acuerdo? Claro que de ahí se desprende el hecho que le hace una ayuda idónea, un complemento más cercano, pero vamos al hecho de parte del Señor, es que no hizo al hombre un ermitaño. Hay personas que a veces son algo antisociales, como no quiero que nadie se sienta mal, porque incluso me incluiría yo, que no les gustan las multitudes, no les gusta el gentío, y le gusta de repente su soledad, estar aislado. Pero está bien que uno tenga un tiempo de estar a solas, y porque eso también nos los enseña que en determinados momentos Jesús también lo buscó. Pero la mayor parte del tiempo Dios quiere que vivamos así, en sociedad. Por eso es que también el Señor mismo dijo, y como que nos da un mandato de que debemos de congregar. Nosotros pudiéramos decir: yo soy creyente y soy cristiano, de repente me he ido a encuentro, he pasado por las aguas, qué sé yo, conozco la palabra, la leo todos los días, oro, le pido a Dios, alabo y adoro al Señor en mi casa. Pero esa no es la vida del creyente que Dios ha querido. La vida que Dios ha querido, sí, que tengas un tiempo a solas con Él, pero que la mayor parte del tiempo tengamos nosotros que vivir en una sociedad corrupta o sana, pero en una sociedad, ¿de acuerdo? Y si la sociedad está corrupta, nosotros estamos llamados para hacer luz en medio de esas tinieblas. Por eso es que Dios quiere también que nos congreguemos. Nosotros no podemos decir, escuchaba a un pastor, al pastor Ubierna, que a veces lo sigo, que lo tuvimos en una ocasión antes de la pandemia, y a él le habían preguntado algo que le estoy refiriendo. Yo soy cristiano, yo leo la palabra, yo oro, ¿es necesario que vaya a una iglesia? Pues sí, decía él, porque ese es el mandato de Dios, que tengamos nosotros que congregar, identificarnos con una casa y un equipo pastoral, un equipo de liderazgo, un equipo en el cual nos ayuden y los ayudemos a desarrollar el propósito divino de esa casa,
que es el propósito de Dios. Cuando nosotros encontramos en este momento de Juan 21:1 y la palabra del Señor que nos dice en el día de hoy, a tu lado, vemos nosotros algo que después de la crucifixión de Cristo, después de la resurrección ya de Cristo, llega un momento como que, por decir, el de todos los discípulos, el que se pintaba como líder y como una cabecita visible, destacaba un poco Simón Pedro por su característica, por su temperamento, etcétera, etcétera, sin minimizar a los otros, ¿verdad? Y entonces Simón Pedro, que era un hombre de influencia, él dice ahí que después de esto, después de lo que había sucedido, y dice Simón Pedro, me voy a pescar. Y los otros dicen, bueno, somos pescadores, vamos todos juntos, ¿de acuerdo? Ellos, pese a que habían andado con Jesús, a que habían escuchado que Él volvería, pese, y si ustedes revisan versículos anteriores, que ya María Magdalena, las mujeres habían tenido una experiencia de la resurrección de Cristo. Y ya se los habían dicho a ellos. Pese a todo eso, Simón Pedro, y es seguido por los otros, deciden volver a su rutina, volver al trabajo, a su faena, al activismo de todos los días. Y no es que hayan olvidado a Jesús, como lo veremos más tarde, lo tenían muy arraigado en el corazón, lo amaron mucho, ¿de acuerdo? Como Mesías, como maestro, como el Cristo, como amigo, lo amaban mucho. Y entonces ellos estaban dolidos, pero dicen, bueno, tenemos que seguir, la vida continúa y vamos a regresar nosotros, ¿a qué? A trabajar. Y se despreocupan de poder hacer eco a las palabras de María Magdalena, a las palabras de las mujeres que habían tenido la experiencia que Jesús había resucitado, y van a volver a su rutina. Muchas veces nosotros nos sentimos solos, no solos por las personas, por el ambiente y por la sociedad, porque podemos estar en un trabajo, en una universidad, etcétera, y estamos rodeados de personas, sino nos sentimos solos en la parte espiritual. Y ese sentimiento de soledad a veces te lo da la rutina, el día a día, el activismo. Muchas veces nosotros nos levantamos, nos despertamos, uy, se me hizo tarde, tengo que salir corriendo a trabajar y me voy, y nos olvidamos de lo esencial, de decir buenos días, Espíritu Santo, como es el nombre de un libro de Benny Hinn, de decir gracias Señor por este día, gracias por esta luz, gracias por mi vida, gracias porque he despertado. Y nos olvidamos de poder tener ese vínculo con el Señor. Y consideramos que estamos solos y salimos en el día a día al activismo, salimos en el día a día a nuestro trabajo, a nuestra rutina diaria, y nos encontramos con la realidad que dejamos guardada en la noche anterior, cuando nos dormimos y nos despertamos y decimos, uy, y sigue el problema y sigue la situación igual, y tengo que seguir ahora enfrentando ese problema, y creemos que estamos solos, y no es que estemos solos, sino que no nos damos cuenta que somos nosotros los que hemos dejado al Señor a un costado de la cama en la cual hemos dormido. Nos levantamos y salimos para adelante, como lo hizo aquí Simón Pedro y los discípulos. Otro enemigo de la amistad, de la relación, no quiero decir de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios siempre quiere estar con nosotros, pero del sentimiento. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma, en nuestros sentimientos, muchas veces nos sentimos solos porque nos hemos enfrascado en la rutina diaria. Y si vamos nosotros a Mateo capítulo 14, versículo 24, dice, y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, la madrugada, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué cosa dijeron? Es el maestro, es el Señor, es nuestro amigo, ahí viene a rescatarnos. No, dijeron, fantasma es, y dieron voces de miedo. Ellos estaban con Jesús, caminaban con Jesús en esos tiempos, lo conocían a Jesús. Pero
en medio de las tormentas, en medio de la penumbra vaga del amanecer, ellos se turbaron diciendo, es un fantasma. Porque habían esas creencias entre los marineros y todo ello, ¿no? Y dan voces de temor, de miedo, se asustan mucho. Muchas veces las creencias y las costumbres nos apartan del lado del Señor Jesús y no lo reconocemos por creencias y por costumbres. No quiero incomodar, si es que hay católicos en la sala, no quiero incomodarlos porque la gran mayoría provenimos del catolicismo. Pero ¿cuántas veces nosotros, cuando éramos católicos, o ustedes han escuchado, no, yo no voy a una iglesia evangélica porque soy católico, apostólico y romano? ¿Por qué? ¿Por qué eres católico, apostólico y romano? ¿Por qué? Bueno, es que mi mamá lo era, mi abuelita también lo era. Costumbres y creencias, mas no la verdad del evangelio. Como yo, como mi esposa y como mis hijas, que también teníamos esas creencias, pero tuvimos una apertura de corazón y de mente para escuchar y aprender. Y quien nos introdujo, por decir así, en una nueva visión, en un nuevo concepto de nuestra relación con Dios, podemos reírnos, pero fue una monja salesiana, soranita, que está en la presencia de Dios hoy día. Porque ella era monjita, católica, pero tenía muchas creencias evangélicas. Y no es que ella nos dijera, váyanse ustedes a la iglesia evangélica porque están mal, pero nos enseñaba la verdad de las escrituras. No la maquillaba para que siguiéramos en creencias y costumbres. Y nosotros, dice la escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué el mundo está como está? Porque el mundo no reconoce al Señor. Dice la palabra del Señor que la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió la oscuridad para esconder sus iniquidades. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice la escritura también del Señor. Y lo que está sucediendo en Estados Unidos de ese avivamiento, y que también se está levantando en Filipinas y en otros lugares, es porque el Señor no ha terminado con este mundo. El enemigo quiere apresurar el fin para destruir naciones y generaciones y seguir avanzando con los abortos. Hay una película muy bonita que es cristiana, que es Marca de Vida, que el otro día estuvimos viendo, que nos invitaron los pastores Arriaga, y muy bonita, que te habla mucho y te da una enseñanza, y es verídica, no es una fantasía, porque incluso los personajes están vivos y al final salen. Pero que es una lucha de la vida y de la muerte. Y el enemigo día a día nos quiere hacer creer en la muerte y comprar el ticket de la muerte con los abortos y todo ello. Pero nosotros tenemos que proclamar vida y declarar vida. Con las enfermedades de mis hermanos, de mi esposa acá presentes, y con las enfermedades, el enemigo nos dice todos los días posiblemente te vas a morir. Y nosotros se lo compramos. Así como ellos no vieron a Jesús, sino vieron un fantasma. Nosotros no, dejamos de ver la vida y comenzamos a ver la muerte. Y nosotros tenemos que entender que Jesús, cuando se levanta la tormenta, viene a tu encuentro, pero muchas veces no lo reconocemos por nuestras creencias, por nuestros traumas, por nuestras situaciones. Y nosotros tenemos que limpiar nuestros ojos y poder ver al Señor. Un tercer elemento que podemos también encontrar, que está en Lucas 8:23, que dice, pero mientras ellos navegaban, los discípulos, él se durmió y sobrevino una tempestad de viento en el lago y se anegaban de agua y peligraban. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él, increpó al viento y a la furia del agua y cesaron, y fue hecha grande bonanza. Están con Jesús, y Jesús, por su misma naturaleza humana, como cualquier otro, estaba cansado físicamente. Y esta es una doble enseñanza para todos. La primera parte de esta enseñanza, de este versículo, es que Jesús estaba cansado.
Y nosotros pudiéramos, si nos trasladáramos a esa barca, le levanta la tempestad, estamos que vamos a zozobrar, igual que sus discípulos que estaban con él, nos asustaríamos y diríamos, ¿y este dormilón? Y así dice que es el maestro, y así dice que es el Señor, y así dice que es el Mesías, y que es el Rabón, y que es el maestro de la palabra y las escrituras. Así dice eso, y dice que este tabla va a traer salvación. Porque somos rápidos para criticar y para juzgar. Cuando tu líder o tu pastor o tu pastora o tu líder mujer, comete una falla, comete un error, somos muy prestos para sacar un látigo de nuestra boca y comenzar a azotar con el juicio. Y decir, y así se dice líder, y así se dice pastor, y así se dice pastora. Y juzgamos, y juzgamos, y juzgamos. Y a Jesús lo juzgaron posiblemente. Pero Jesús también nos muestra en esta primera parte de este versículo que Él como humano también tenía alma y tenía cuerpo. Y el cuerpo se desgasta y el cuerpo necesita restaurar esas fuerzas perdidas. Y el alma también se afecta. Y si no, también encontramos que Jesús, cuando lo van a tomar prisionero, ¿qué hizo Él la noche anterior? Le dijo a sus discípulos, acompáñame porque tengo un miedo de muerte. Acompáñame a orar. Y estuvieron orando y se dormían porque estaban cansados. Y él fue y clamaba y comenzó a brotarle gotas de sudor mezclado con sangre, porque estaba aterrado con lo que se venía. Como divino Jesús, él sabía que tenía que ir a la cruz para la restauración tuya y mía. Pero como humano tenía miedo, como humano, porque tenía alma como tú y como yo. Y todo ser humano tiene derecho a tener emociones, sensaciones y temores. El hecho que un pastor, que un ministro, que un líder y que Jesús tuviese cansancio físico, tuviese temor, tuviese emociones, cuando nosotros encontramos que su amigo Lázaro había muerto, él iba a cumplir con el propósito de Dios y del Padre, y a pedirle al Padre que le devuelva la vida. Pero él lloró, dice. ¿Por qué? Por sus emociones. Cuando él vio Jerusalén, él lloró por Jerusalén, por lo que se venía sobre Jerusalén. Él lloró por sus emociones. Y ay, qué barbaridad. ¿Y por qué llora? No, este no puede ser Jesús. Si Jesús es el Hijo de Dios, es todo omnipotente, todopoderoso y que esto, lo otro. Pero él es un ser almático como tú y como yo. Y tenemos también debilidades que tenemos que ser fortalecidos. Estas personas que han salido con sus enfermedades, ser fortalecidos en oración por sus cuerpos, orar, y también por su alma, para que sean firmes y fuertes. Porque muchas veces cuando uno está viviendo en el dolor, en la tristeza, en la tempestad que se levanta, uno tiene miedo, porque la tempestad te está cacheteando. Te acuestas, duermes, tienes pesadillas o sueños agradables, y al día siguiente te levantas y ves las olas gigantescas que la tempestad no ha menguado y te asustas. Nosotros tenemos que orar para que el miedo no nos gane, porque el miedo, que es enemigo de la fe, no nos va a dejar ver quién está a nuestro lado. Y decimos, Señor, ¿por qué me has abandonado? Jesús mismo en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero el Padre tuvo que abandonarlo en la cruz a Jesús para que se cancelara todos los pecados tuyos y míos, para que comprara en esa cruz la soledad y el abandono, para que tú no la tengas en los momentos de dolor y de tristeza. Y acá sí, para terminar, en Lucas 24:15 dice: y aconteció que yendo en comunión entre sí, en comunión entre ellos, conversando entre ellos y preguntándose el uno al otro, los discípulos de Jesús, después de la muerte de Jesús, preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se acerca donde ellos, y había resucitado. Y Jesús se acerca a ellos que estaban caminando y cavilando. Mira lo que pasó, y dijo que iba a regresar. Será cierto, pero eso es un imposible. Y todo esto estarían conversando. Y se acerca a Jesús, y iba con ellos juntamente,
mas los ojos de ellos estaban velados. Así como hace unos momentos te digo que mires a la derecha, a la izquierda, y esa persona de repente la has visto muchas veces acá en el culto, pero no la conoces. Y ellos también, en el momento se le añade un viandante, una persona, y esta persona les pregunta qué sucede, de qué conversan, qué es lo que pasa. Y ellos le dicen, pero ¿cómo? ¿Tú no sabes qué es lo que ha pasado? Y le dicen, nosotros esperábamos que él, en el versículo 21, esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día de que esto ha acontecido. Y aquí también hay dos cositas. Los discípulos de Jesús estaban tristes, apesadumbrados, deprimidos, decaídos y quizás hasta frustrados por lo que ellos esperaban, algo que no se había dado. Y los discípulos de Jesús están conversando entre ellos su tristeza y su dolor y no reconocen el cumplimiento de la promesa que Jesús iba a regresar. No lo reconocen a Jesús, que ya estaba con ellos. Y incluso le increpan y dice, pero ¿cómo? ¿Quién eres tú que no sabes todo lo que ha sucedido? Que han crucificado al Mesías, al Jesucristo, al Jesús, al carpintero, al profeta, como se le quiera llamar. ¿No sabes nada de eso? Y Jesús ya estaba con ellos. Y a veces nosotros también estamos caminando, estamos gimiendo, estamos buscando, estamos pidiendo por X y Y necesidad y no tenemos la respuesta porque no tenemos el desarrollo de lo que nosotros esperamos. Ellos esperaban que ese Mesías redimiera a Israel. Y como no ha sucedido lo que tú esperas en tu momento y en tu tiempo, no lo reconoces que Él está a tu lado y Él te quiere hablar. Ellos le prestaron oídos y lo escucharon, pero aún escuchándolo no lo reconoce. Y a veces nosotros escuchamos una palabra, escuchamos una canción, escuchamos un cántico, y los cánticos también nos hablan porque son cánticos inspirados por Dios. En estos días nosotros estábamos escuchando canciones también de Freddy Rodríguez, esas canciones antiguas que son hermosas sus letras. Estaba escuchando para venir acá con mi esposa una canción de una salmista de apellido Nova, Cheryl Nova, Chanel Nova. Y son cánticos hermosos porque son inspirados por el Señor para ministrar muchas vidas. Y muchas veces Dios nos está hablando ahí y no lo escuchamos. Creemos nosotros, deseamos nosotros como que venga en un trueno, como sucedió con el profeta Elías, que dice en 1 Reyes 19 que hubo un viento recio, que hubo fuego, que hubo terremoto, pero el Señor no estaba ahí. Y el Señor dice en esa 1 Reyes 19:12, y el Señor estaba en el silbo apacible. Y muchas veces tenemos que hacer silencio para escuchar. Y Él estaba a tu lado, pero queríamos el estruendo, queríamos el golpe fuerte para poder decir, sí, estás a mi lado. Nosotros esperábamos, como estos discípulos quizás de Jesús, que Jesús redimiera a Israel. Pero el Señor tenía sus formas y sus modos y sus tiempos para hacerlo. Queremos nosotros que en este momento se pusiera de repente una bandera sobre uno de los enfermos y listo, desaparecía la enfermedad instantáneamente. Puede ser así. A veces se da así, pero a veces no se da así y tiene que pasar un proceso o un tiempo de seguir creyendo y de seguir aguzando el oído espiritual para escuchar quién está a tu lado. La tristeza y las expectativas, las formas que tú quieres que se manifieste Dios, muchas veces te velan los ojos como fueron con ellos. No te sientas mal cuando hemos caído, y me incluyo en ello. Todos somos humanos. Y yo les digo algo, y le pido perdón a Dios.
A Dios no lo he dejado de amar. Pero yo les compartía la vez anterior a mis hijas, a mis yernos, que con esta situación que se ha dado con mi esposa, yo he estado resentido con Dios. No que lo haya dejado de amar, pero sí resentido con Dios. Y como un hijo, creo yo, a un padre que a veces se siente que el padre no fue justo en un trato, en algo, y le reclama: ¿por qué, papá? ¿Pero por qué me tratas así? ¿Por qué me haces vivir esto? ¿Por qué afectas a mi hermana, a tu hija, de tal manera? No lo juzgo, no puedo juzgar a nadie, y mucho menos a Dios, pero digo, no es justo. ¿Por qué? Pero en el alma, en mi corazón, cada mañana, yo he enseñado muchas veces que no preguntar por qué, sino para qué, y esa es la verdad. Pero cada mañana, cuando aún mi esposa está durmiendo, yo abro los ojos, le digo: buenos días, Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo sé que muchos que han pasado enfermedades o están pasando enfermedades tienen también esa pregunta: ¿por qué? ¿Te olvidaste de mí? ¿Dejaste de caminar a mi lado? ¿Te olvidaste lo que dice Deuteronomio 31:8? Que tú vas adelante mío, que tú no me soltarás. ¿Por qué? ¿Dónde estás? No te siento a mi lado por la tristeza, por el dolor, por el temor, por el miedo, por el activismo, quizás algunos, por creencias o costumbres. No te siento a mi lado. Pero hubo un anciano que en la esterilidad, Abraham, fue visitado por Dios y él no sabía, pero Dios estuvo a su lado para sacarlo de la esterilidad. Hubo otro anciano, Moisés, que a los 80 años, cuando se sintió solo y vacío en un exilio, sin patria, sin gente a su lado, sin su familia, sin nadie, pero lo visitó Dios para levantarlo como un libertador. Hubo también un José, descendiente directo de Abraham, que pese a la traición que sufrió por parte de sus hermanos, al juicio que su padre tuvo sobre él cuando le llamó la atención, y pese a todo ello, el Señor estuvo a su lado aún en la hedionda cárcel que lo metieron injustamente. Y no estuvo un día, no estuvo un año, estuvo por 13 años en una cárcel injustamente. Pero él creyó y creyó que a su lado estaba el Señor. O un David que en su incapacidad, porque era un pastorcillo ignorante de cosas de alcurnia, de cosas reales, de vivir en palacios, pero el Señor lo levantó para derribar un gigante, y una vez que derribó ese gigante, derribó esa muralla, pudo tener la entrada para poder ser conforme al corazón de Dios. Hubo un Elías, el profeta de fuego, dicen, paradójicamente pudiéramos decir. Pero este Elías llegó un momento que se sintió intimidado por las amenazas del enemigo a través de Jezabel, y se fue debajo de un enebro para dejarse morir, y le decía él a Dios: quítame la vida, quiero morir, ya no quiero nada. Pero sin embargo el Señor estuvo a su lado en el silbo apacible. Y una María Magdalena que su pecado la tenía escondida y recluida en la culpabilidad y en la condenación, pero el Señor estuvo a su lado y la levantó. Que el pecado no te aparte, que la vejez no te aparte, que los temores no te aparten, que el miedo no te aparte, que Él está a tu lado. Y aunque no lo vea, yo creo y debo creer que Él está a mi lado, que Él está a tu lado, Teresa, y que Él hará la obra, y Él te levantará, y Él te dirá: nunca, nunca, nunca te abandoné. Dale un aplauso al Rey, ponte de pie. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor.
por tu palabra, por tu fidelidad, por lo que nos enseñas, Señor. A pesar de las pruebas, a pesar de las tempestades, a pesar de la soledad, a pesar de la tormenta, a pesar de las traiciones, nos enseñas que tú estás a nuestro lado. Me quiero coger esa promesa, Señor, que tú estás con nosotros y tú con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Tú a nuestro lado, Espíritu Santo. Te adoramos y bendecimos, Señor, tus promesas, tu palabra. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu presencia, los que estamos pasando enfermedades, los que estamos pasando pruebas y aún los que no están pasando ninguna prueba. Todos necesitamos de tu presencia. No necesitamos una vieja religión. No necesitamos tanto del hombre. Necesitamos más de ti, Espíritu Santo. Trae, Señor, la revelación a nuestro corazón. Necesitamos que nos abraces, que nos cubras, Señor. Así como la triste tela de una bandera pueda rozarnos y hacernos sentir una dulce y suave caricia, un silbo apacible. Necesitamos, Señor, tu manto. Si tan solo tocara el borde de tu manto, sanos seremos. Te adoramos y te bendecimos, Señor.